Hola, soy Zeki Master y hoy toca hablar sobre líneas de transmisión. Una línea de transmisión es básicamente un circuito muy largo, como de aquí a Rusia, por ejemplo. Cuando tienes un circuito hay una relación entre el tamaño del circuito y la longitud de onda. Cuando tenemos un circuito hay una relación entre el tamaño del circuito y la longitud de onda de la señal que lleva el circuito. Pues bien, cuando la longitud del circuito es mucho mayor que la longitud de onda del circuito, pues lo que ocurre es que no se cumple la condición cuasi estacionaria. Dejamos de tener un circuito, no se cumplen las leyes de la teoría de circuitos y tenemos una línea de transmisión. Vamos a dividir todo el circuito, que es muy largo, en infinitos trocitos de longitud diferencial de L. Vamos a dividir la línea en trocitos de longitud diferencial de L. Y cada trocito diferencial de L lo vamos a sustituir por un modelo. Entonces, nuestro modelo tendrá una bobina, una resistencia y un condensador. Eso por cada elemento diferencial de longitud. Cada trocito lo vamos a modelar pues, con una inductancia y una resistencia. Y además de un condensador. La inductancia modela el efecto inductivo debido al campo, el acoplamiento del campo magnético de un conductor a otro. La resistencia, el efecto por calentamiento. Y el condensador, pues el efecto capacitivo por el acoplamiento del campo eléctrico. Entonces esto será una inductancia unitaria por unidad de longitud, RU, CU. Y como hemos dicho que esto es un trocito, esto es un diferencial de X, pero esto sigue. O sea, aquí hay otro segmento, otro trocito. Aquí atrás igual. Otro trocito. No, pues esto es, ¿vale? Que se repite. Entonces, ahora nos toca analizar el modelo que hemos usado para representar cada segmento. Entonces, vamos a tener la inductancia unitaria, vamos a tener la resistencia unitaria y la capacidad unitaria. Tendremos LU, incremento de X, RU, incremento de X, CU, incremento de X. Aquí tendremos la tensión o voltaje en X, este punto es X, un punto cualquiera en la línea, y este punto es X más incremento de X. Esa tensión será V de X más incremento de X, el voltaje entre los dos conductores en el punto X más incremento de X. Y aquí circulará una intensidad I sub X por aquí al siguiente segmento I sub X más incremento de X y por la capacidad otra intensidad que será esta menos esta. Porque aquí en el nodo se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de intensidades. Y se cumplen las leyes de la teoría de circuitos porque estamos en un segmento que cumple la condición cuasi estacionaria, que la longitud del circuito es mucho menor que la longitud de onda de la señal. Entonces, aplicamos ley de Kirchhoff de tensiones. Ley de Kirchhoff de tensiones a esta malla de aquí. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar esta diferencia de tensión y expresarlo como la caída de tensión en esta impedancia. Pues hacemos que V de X menos esta diferencia de tensión, esta diferencia de voltaje, V es V de X menos V de X más incremento de X, será igual a I de X por esta impedancia, que vamos a llamar ZU. ZU va a ser la impedancia formada por la resistencia unitaria, RU, más la reactancia de la bobina, J, omega, LU.
¿vale? Y aquí esta capacidad lo vamos a expresar como una admitancia, y su unitaria, por unidad de longitud, que como no tenemos en cuenta la intensidad de fuga, o sea, las pérdidas por el aislante, no vamos a expresar eso. Aquí en teoría iría en paralelo una conductancia muy baja, muy baja, muy baja, porque modela las corrientes de fuga por el aislante, pero no lo vamos a tener en cuenta, solamente la capacidad, pues la susceptancia, ¿venga? CU. Esa sería la admitancia. Pues bien, vamos a aplicar ahora la ley de Kirchhoff de intensidades en este punto, ley de Kirchhoff de intensidades en este nodo, ¿vale? Y tendremos que la intensidad que entra, y de x, es igual a esta que sale, y de x más incremento de x, más esa intensidad de aquí, que como lo hemos representado como una admitancia, pues lo podemos poner como I sub U por esta tensión, Vx más incremento de x. Pues con estas dos ecuaciones ya podemos empezar a analizar el circuito. Vale. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta el incremento de longitud, o sea, el delta x. Aquí y aquí también. Porque las impedancias están en función de la longitud. Y recordad que estamos tomando segmentos muy pequeñitos, o sea, casi tendría que ser incrementos infinitesimales en longitud. Pues bien, si vamos desarrollando un poco estas ecuaciones, por ejemplo, en el caso de la ecuación de la malla, si expresamos I de x por ZU, que es Vx menos Vx más x partido por el incremento de x. ¿Esto no nos recuerda algo? Esto es la definición de derivada mediante el límite, ¿no? Si ponemos que es el límite, aplicamos límite a cada lado de la ecuación. Incremento de x que tiende a 0, de y de x ZU, impedancia unitaria, límite, incremento de x a 0, tensión tenemos que esto de aquí es la definición de derivada. Por tanto, vamos a tener la derivada de la tensión con respecto a x, con respecto a la longitud. Bien, pues ya tenemos una, y este término, como aquí no hay ningún incremento de x, pues esto sale fuera. Ya tenemos la primera ecuación para llegar a la ecuación del telegrafista, que es la derivada de la tensión respecto a x es igual que intensidad en x por la impedancia unitaria. De igual forma, si nos vamos a esta ecuación de aquí, podemos llegar a una ecuación parecida que nos dé la tensión en función de la derivada de la intensidad. Vamos a sacar la otra ecuación diferencial a partir de la ley de Kirchhoff de intensidades que habíamos sacado antes. Decíamos que era la intensidad que entraba al segmento es igual a la que salía al siguiente segmento más la que se iba por la capacidad, ¿no? Admitancia unitaria por incremento de longitud por tensión en x más incremento de x. Bueno, pues reorganizando un poco estos términos y aplicando el límite cuando el incremento de x tiende a 0, en un término vamos a tener la intensidad en x menos la intensidad, esto es igual, este término va hacia acá, x más incremento de x, y esto lo dividimos entre esto de aquí que pasa al otro lado dividiendo este incremento de x, esto será igual al límite, incremento de x tiende a 0, límite cuando el incremento de x tiende a 0, de la i sub u por vx más incremento de x. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Pues esto es la definición de la derivada de la intensidad con respecto a x, va a ser igual a la i sub u. Eso al final es cuando la incremento de x tiende a 0, pues ¿qué será? Pues la vx. Evidentemente, pues ya tenemos la otra ecuación diferencial. Bueno, pues a esta ecuación diferencial le añadimos otra ecuación más, que la derivada de la intensidad en x con respecto a x es la tensión en x por la admitancia unitaria. Y tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar segunda derivada.
aplicamos segunda derivada y obtenemos que la derivada segunda de x es igual que la derivada primera diferencial de x por z sub u. Esto será aquí la derivada segunda igual a la derivada primera por... ¿Vale? Y vamos a jugar un poco con las ecuaciones. Entonces, si nos damos cuenta, este término de aquí lo podemos sustituir por ese término de aquí. Se trata de sustituir estos dos. Pues vamos a tener lo siguiente. Si sustituimos el diferencial de x, diferencial de v diferencial de x por estos términos de aquí, vamos a tener que la derivada segunda de la v de x va a ser igual, sustituimos vx y su u, z sub u, admitancia por impedancia. Y en el caso de intensidad, igual derivada segunda de la intensidad va a ser igual, sustituimos este término por este de aquí, a la intensidad, ZU por I sub U. Y ahora la ecuación diferencial está referida a la misma variable, ¿vale? Hemos conseguido, aquí tenemos en la misma ecuación mezclada derivada de v con derivada de i, y ahora está todo referido a la misma variable. O sea, hemos llegado a una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, aunque no sé si serían del todo una EDO, porque tanto v como i son fasores y sub u, z sub u son números complejos. Vamos a hacer otra sustitución que es ZU por I sub U, la vamos a llamar gamma. Entonces, esto va a ser Vx por... Perdón, esto es al cuadrado, o sea, gamma cuadrado, y esto va a ser la constante de propagación. Pues vamos a tener aquí gamma cuadrado y aquí I de x por gamma cuadrado. Entonces, finalmente, hemos llegado a las siguientes ecuaciones. Tenemos la derivada segunda de x con respecto a x es igual a la constante de propagación que hemos dicho por vx. Y tenemos que la derivada segunda de y con respecto a x es otra vez la constante de propagación por i de x. Y este sistema de ecuaciones diferenciales se resuelve con trigonometría hiperbólica. Se resuelve es de la siguiente forma. V de x será una constante por coseno hiperbólico de la constante de propagación por x más otra constante, casus 2, seno hiperbólico con h, constante de propagación por x, y la i sub x es otra constante, casus 3, coseno hiperbólico de constante de propagación x más k sub 4 seno hiperbólico constante de propagación por x. ¿Qué es esto del seno y el coseno hiperbólico? Bueno, pues es una función que se define con exponenciales. El coseno hiperbólico de aquí del gamma x, pues se definiría de la siguiente forma. Es epsilon x más e elevado a gamma x más e elevado a menos gamma x partido de 2. Entonces lo que se hace es que a estas k se le dan valores que tendría la tensión y la intensidad al final de la línea. Y lo que se recurre es a una matriz donde tienes tensión en cualquier punto de la línea, intensidad en cualquier punto de la línea, será igual a pues una matriz, que estos serían los parámetros de transmisión, y aquí tendrías la tensión al final de la línea y la intensidad al final de la línea. Y estos parámetros de transmisión pues se sacan de aquí, ¿vale? De estas constantes, las igualas a la tensión al final de la línea, intensidad al final de la línea. También se utiliza la constante esta es la impedancia característica de la línea, la impedancia característica de la línea, que es la raíz de la impedancia unitaria partido por la admitancia unitaria.
y es lo que se utiliza para modelar líneas de transmisión, en el caso de líneas eléctricas de larga distancia. También se utilizan para líneas de transmisión de datos. Por ejemplo, si tienes un cable de cobre por donde te llega el ASL, pues también se modela utilizando este sistema de ecuaciones. Aquí lo tengo puesto todo así en plan resumen, ¿vale? De todo. Luego le haré una fotocopia y lo pondré en PDF en los comentarios para que para que te lo descargues y lo veas tranquilamente. Y en el caso de líneas de transmisión de potencia, se suele utilizar para líneas de longitud media un modelo aproximado más sencillo, que es el modelo en T o el modelo en pi. Este es el modelo en pi, es un modelo más sencillo, ¿vale? Más aproximado. No te da una solución tan exacta como resolver las ecuaciones del telegrafista, pero en algunos casos pues te sirve, ¿no? Sobre todo para líneas de transmisión de media tensión, líneas de transmisión que no son muy largas, pues 200 kilómetros, 300 kilómetros, pues lo puedes aproximar con el modelo en pi, que es este de aquí. En el modelo en pi, los parámetros de esta matriz, que son los parámetros de transmisión, los vamos a sacar de aquí. O sea, de esta ecuación la hemos sacado de resolver la ecuación del telegrafista de los senos y cosenos hiperbólicos. Pues estas constantes van a ser, la vamos a igualar a esta matriz de aquí, que te da el resultado de resolver aplicando Kirchhoff al modelo en pi, igualando estos parámetros de esta matriz a el modelo de la línea completa, utilizando la ecuación del telegrafista, pues obtenemos los valores para aplicar el modelo en pi. Y sobre la inductancia y la capacidad unitaria, pues dependen de la disposición de la línea, dependen de la distancia y del diámetro de los conductores, de qué distancia estén separados los conductores, qué diámetro tenga cada conductor, y a partir de su disposición geométrica, pues se obtiene la inductancia y la capacidad unitaria. En el caso de líneas aéreas, por ejemplo, en el caso de líneas subterráneas o un cables paralelos, se aplica igual. Solamente intervienen las distancias y, esto es muy importante, también la permeabilidad magnética y la permitividad dieléctrica, que no es igual para el caso del aire o en el caso de un polímero, un semiconductor, un cable de alta tensión que tiene diferentes materiales. Por lo tanto, es lo que se va a ver afectado. Eso y las distancias. Las distancias serían estas de aquí, las distancias entre conductores, y luego estaría este parámetro que es el radio medio geométrico, ¿no? Que se calcula a partir. Depende un poco si en el caso de las líneas de alta tensión, que se utilizan varios conductores por fase, que puede ser pues simplex, duplex, triplex, cuádruplex, pues en ese caso se utiliza este valor, que es el radio medio geométrico, que lo sacas de aquí. Entonces son los diámetros de cada uno de los conductores que lleva un número de conductores por fase. Bueno, básicamente esas son las ecuaciones que tienes que usar, un resumen, para resolver problemas de líneas de transmisión. Y está enfocado a líneas de transmisión de potencia, ¿no? A redes eléctricas, líneas aéreas, también subterráneas, pero se puede aplicar a cualquier tipo de línea de transmisión, también a líneas telefónicas también, ¿no? Incluso a, por ejemplo, cables coaxiales, solamente que la inductancia y la capacidad unitaria no siguen esa fórmula, son distintas porque no tienen una disposición paralela, sino es concéntrica en el caso de un coaxial, o si son una guía de onda, pues tiene otro tipo de disposición. Entonces ahí cambia, la LU y la CU son distintas, pero si tienes una línea de conductores paralelos, ya sea una línea aérea de alta tensión o un cable telefónico, aplicas las mismas ecuaciones, o sea, utilizas la ecuación del telegrafista, porque se trata de casos en los que no puedes aplicar la teoría de circuitos porque tu sistema se comporta como una lente. Tienes una onda que se está propagando. Entonces, es un método que te permite, pues, utilizar un modelo más simple, que no tener que utilizar las ecuaciones de Maxwell, que son complicadísimas. Y hasta aquí el vídeo. Si veo que tiene éxito y funciona, pues ya subiré un problema, o si quieres que resuelva algún tipo de problema o algún ejercicio que quieres que haga, me lo subas a los comentarios, me lo envías un correo, te lo resuelvo y lo subo.